Y saludos, queridos amigos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes para estudiar una nueva lección de nuestro programa de escuela sabática. La lección de hoy lleva como título De dentro hacia afuera. Una de las cosas significativas que encontramos en la vida de Jesús es el tiempo que él dedicó a atender las necesidades de la gente. Es verdad, Jesús se dedicaba a enseñar, se dedicaba a predicar, pero él se compadecía de los problemas que la gente enfrentaba en su tiempo. No quiere decir que sanó a todos, que atendió a todos en sus necesidades y demás, pero sí encontramos que en la Biblia, en los evangelios, se nos presentan muchos eventos en los cuales se nos muestra a un Dios compasivo, un Dios siempre presto a atender nuestras oraciones y ayudarnos en todos aquellos problemas que enfrentamos. Así que entrando en la lección, veremos cómo algunas tradiciones humanas en el tiempo de Jesús trataban de suplantar los mandamientos de la ley de Dios. Y leemos en Marcos capítulo 7, versículos 1 en adelante. Vamos a ver qué verdades relevantes son presentadas aquí. Dice que se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban por los fariseos, explica el texto, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. La preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermanos me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Aquí vemos la tradición enfrentada con los mandamientos de Dios. Y en la tradición, pues los fariseos, sacerdotes, los escribas, se habían especializado y habían enseñado al pueblo que era más importante guardar la tradición que no así los mandamientos. Muchas veces las tradiciones se superponían a los mandamientos, como en estos casos que estamos viendo aquí en este pasaje. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, porque este era un asunto que era más bien para los sacerdotes, era la pureza ritual que ellos debían observar cuando ellos manejaban las cosas santas. Pero los dirigentes judíos se habían encargado de que esto se transmitiera a la gente común del pueblo y exigían a todos que cumplieran también con todos estos tipos de obligaciones. Así que Jesús tuvo que enfrentar esta situación, llevó la atención al profeta Isaías para hacer ver de que ellos estaban muy dispuestos a obedecer la tradición, pero estaban negativos a obedecer en realidad lo que era el mandamiento de Dios por amor a Dios. Y puso un ejemplo, el ejemplo de clásico que existía en su tiempo de este individuo, tenía sus padres, los padres siempre se esperaban que los hijos aliviaran las necesidades de sus padres, sobre todo cuando ya estaban ancianos. Pero este hijo, por evitar tener que cumplir con esa obligación y ese deber que imponía el quinto mandamiento, sencillamente decía, bueno, en forma de justificación, él les decía, yo ya esto lo ofrecí para Dios, esto lo he dedicado para Dios. Y eso le decían corbán, o sea que si ya él había dedicado algo para Dios, pudiera ser hasta mentira. Sencillamente era para poner un pretexto y de esa manera no tener que cumplir con la obligación y el deber de aliviar las necesidades de sus padres,
pues ya él quedaba eximido de tener que cumplir con esa obligación. Y por eso Jesús, pues, les dirige estas palabras de reprensión. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por imponer sus tradiciones. Me pongo a pensar si no tendremos también nosotros algunas tradiciones que van en contra de la palabra de Dios si estamos tratando de poner la tradición por encima del mandamiento de Dios. Ponte a pensar en tu iglesia, ponte a pensar en tu vida personal, si tal vez no estás tratando de echar a un lado el mandamiento de Dios, los principios de la palabra de Dios, por tradiciones humanas. Es muy fácil que se mezclen dentro de nuestra vida cristiana nuestros hábitos y prácticas, nuestros principios, tradiciones que no tienen base bíblica en absoluto. O a veces exageramos cosas que la Biblia nos presenta y tratamos de ser fieles a ellas y eso nos lleva al punto de que finalmente el mandamiento queda minimizado y estamos dándole más espacio a una tradición que realmente no produce mucho beneficio. Lo importante es pensar que lo más adecuado en este punto es seguir los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Es tan importante el lavamiento de las manos en forma excesiva que eso puede representar quizás los excesos a los que llevamos nosotros, los principios de la palabra de Dios, que no están realmente identificados en la misma. Es el punto que creo que debemos nosotros analizar. Así que la pregunta sería, ¿manos limpios o corazón limpio? ¿Qué es lo más importante delante de Dios? Veamos, por ejemplo, ahora los versículos que continúan. En el mismo capítulo de Marcos 7 dice que llamando así toda la multitud, ahora Jesús comienza a aplicar lo que acaba de decir a los fariseos. Él les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Muy bien. Estas palabras de Jesús, sobre todo las últimas que encontramos aquí, han sido un enigma para muchos cristianos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué piensan que los alimentos fueron hechos todos limpios de tal manera de que usted puede comer cualquier tipo de cosas? Aunque algunos piensan así, yo estoy seguro que usted no cumpliría con este requisito de comer cualquier cosa por el hecho de que Jesús haya limpiado todo lo que existe en la tierra y que se pueda comer. No importa si Jesús lo hubiera hecho limpio o no. Pero tomemos el caso. Jesús no está hablando aquí de los alimentos. Esto es una cosa colateral que entra en la exposición de Jesús. El tema no son los alimentos en este caso. Jesús está hablando de otra cosa más importante. Él está hablando de los homicidios, está hablando de las fornicaciones, como dice el pasaje. Él dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, o sea, no es el alimento. Está hablando de la contaminación espiritual, está hablando de la contaminación moral, porque de dentro del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso es lo que contamina al hombre. Eso está hablando de la contaminación moral y espiritual que puede, como una onda expansiva, ir afectando a los que están cerca de nosotros y estos a su vez van a ir afectando a otros más lejanos y cuando venimos a ver ha permeado toda la masa, como así sucede con la levadura. Y pensemos en la sociedad en la cual vivimos. ¿Cuánto se ha contaminado la sociedad moderna precisamente por malos ejemplos, por malas disposiciones, por malas leyes que se han elaborado en las salas de gobierno? ¿Cómo es que nuestra sociedad ha caído en estos momentos en un declive moral tan grande que pareciera ser no tiene fin? Ha caído un precipicio que cada vez se hace más profundo
y solamente pensamos que el poder de Dios podría rescatar a algunos de la situación moral que vive en el mundo. El deterioro de los valores morales, la destrucción de la familia, la pérdida del concepto de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es santo, de lo que es profano. Cada vez la línea divisoria entre uno y otro se hace más tenue, hasta el punto que ya la gente no puede interpretar ni qué cosa es bueno ni qué cosa es malo. Y siempre he dicho que se cumplen las palabras del profeta Isaías, que habría un tiempo en que a lo malo se le diría bueno y a lo bueno se le diría malo. Por eso encontramos en estas expresiones de Jesús, en esta declaración de Jesús, algo más profundo que el mero asunto de la comida en general. Ahora, la otra pregunta, ¿Jesús hizo que todos los alimentos fueran limpiados de toda contaminación? Mira, la Biblia es clara. Nosotros no podemos elaborar una doctrina específica tomando simplemente una declaración. Tenemos que ver lo que la Biblia dice en todo su contexto. Así que el Señor fue muy claro desde el principio, desde el Génesis, cuando estableció una dieta que era la indicada para el hombre, una dieta basada en frutas, en vegetales, en nueces. Después Dios permitió la carne por cuestión del diluvio. Y después, más tarde, a través de Moisés, en el Levítico, libro de Levítico, capítulo 11, describió los animales que se pueden y los que no se deben comer. Entonces, de esa manera, pues la Biblia es clara al respecto. Y los que estaban escuchando a Jesús ahí sabían perfectamente que él no estaba hablando de los alimentos, porque tiempo después, en el libro de los Hechos, se nos presenta a Pedro que ve una visión, y en esa visión tuvo un hambre increíble, y mientras le traían alimento, él ve en esa visión que un lienzo bajaba del cielo con animales limpios y animales impuros. O sea que todavía en ese tiempo, mucho tiempo después de lo que Jesús dijo acá, Dios le está mostrando a Pedro la distinción entre animales limpios e inmundos. Y Dios le dice a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le contesta al Señor, no, Señor, porque en mi boca nunca ha entrado nada inmundo. O sea que Pedro todavía seguía practicando las indicaciones que la palabra de Dios enseñaba. Si Jesús hubiera hecho limpio todos los alimentos, Pedro no tenía por qué decir eso. Pedro hubiera comenzado a comer carne de puerco y otros tantos animales que la Biblia prohíbe. Por lo tanto, se muestra en esto de que Jesús no se estaba refiriendo a este punto específicamente. O sea, Jesús está hablando, refiriéndose a un hecho espiritual, teniendo en cuenta de que los alimentos realmente no van a producir ningún daño dentro del organismo. Siguiendo nuestro viaje a través del Evangelio de Marcos, especialmente este capítulo 7, una vez concluido allí su trabajo, dice ahí en el versículo 24, que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea que era una mujer que no era judía, era una mujer pagana, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Una mujer que no era judía, una mujer que era pagana, sin embargo había escuchado de Jesús. Ella había escuchado de que Jesús había hecho grandes milagros y de alguna forma había empezado a tener fe en este profeta, como decían algunos, en este maestro que andaba deambulando y que iba haciendo milagros por todas partes. Así que esta mujer había sufrido mucho por el problema que tenía su hija. Y vino Jesús trayendo su carga. Y ahora Jesús aparentemente la rechaza. Jesús dice palabras que pudieran parecer ofensivas en nuestro contexto cultural, pero tal vez en la mente de esta mujer no fueron tan ofensivas. Ella comprendió exactamente en las palabras de Jesús el intenso deseo que tenía de hacerle bien. O sea, cuando Jesús utiliza la palabra perrillo, bueno, si a usted
en su concepto cultural que tiene, occidental, le dicen perro, usted se siente ofendido. Pero bueno, en aquel momento Jesús exactamente no estaba diciendo perro en el concepto de cachorro, sino cuando utiliza el diminutivo perrillo en una forma cariñosa, le está hablando a aquellos perritos que tenemos en la casa, que los tenemos como parte de la familia, que los tratamos bien, que los alimentamos bien, que los apapachamos. Ese es el tipo de concepto que ella entendió, Jesús le está hablando. Quiere decir, ella está en la casa, ella también puede alimentarse de las migajas, no pide el pan completo. No, ella entiende perfectamente de que el pan es para los dueños, el pan es para los amos, para los judíos. Pero entiende que de ese pan ella puede también recibir algunas migajas porque ella también está en la casa, vive dentro y necesita también de las bendiciones de Dios. Así que cuando ella expresó su fe en Jesús, en esos momentos y se aferró a esta declaración de Jesús, recibió finalmente la bendición y su hija fue sanada. Jesús quería dar una lección a los discípulos porque todo acto de Jesús contribuía también a educar a aquellos que le estaba formando para hacer las columnas de la iglesia. Y de esa manera les da a entender cómo tratar con personas que a veces no son personas que pertenecen a nuestro entorno, que no son personas que creen lo que nosotros creemos, que no pertenecen a nuestra denominación, por ejemplo, y que muchos marginan por ese hecho. Sin embargo, Jesús muestra que nuestro amor por tales personas debe llegar al punto de tratarlos como igual, no importando su extracción social, no importando su cultura, no importando su profesión de fe. Todos finalmente necesitamos de la revelación y la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Debiéramos tratar a los demás así como Jesús trató a esta mujer. Pero Jesús se enfrenta a otra situación. Trajeron a Jesús un hombre que tenía un problema físico. Dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón ahora al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Así que fíjense cómo ellos piden, ¿no? Ponle la mano encima y él va a ser sanado. Pero Jesús no hizo eso. Dice que tomándole aparte, o sea, lo llevó fuera del grupo donde estaba la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Me resulta significativo este caso. Ellos traen a este hombre a Jesús, le piden que Jesús obre como ellos quieren, o sea, que lo sane de la manera que ellos quieren. Muchas veces tratamos de imponerle a Dios nuestros propios criterios de cómo Él debe obrar. Y lo tenemos a Dios como si fuera un muchacho, que le decimos, haz esto de esta manera, ve allá y esto de esta otra forma, y que Dios tiene que obedecer a nuestros caprichos. No, Dios no es un muchacho que podemos manipular, que podemos hacer que Él haga lo que nosotros queremos que haga o nos parece que debe hacer. Debemos permitir que Dios obre a su manera, en su tiempo y como Él cree que es mejor para nosotros. Así que Jesús, yéndose aparte, lo dejó a un lado y trajo a este hombre a otro lugar donde él obró de una forma totalmente distinta a como acostumbraba. Les pregunto, ¿podía Jesús haber sanado a aquel hombre sin necesidad de todas estas cosas que hizo, poniendo las manos sobre él? Claro que sí, podía haberlo hecho. Sin embargo, por alguna razón Jesús obró de otra manera. ¿Por qué obró de otra manera? Mira, es una buena pregunta para hacérsela a Jesús cuando estemos con Él en el cielo. Yo no podría contestártela. Pero en este caso Jesús obró de una forma diferente y sin embargo el hombre fue sanado, las ligaduras de su lengua fueron desatadas. Y me llama la atención que este hombre, que posiblemente en ningún momento de su vida había hablado, tal vez nació así. Ese hombre comenzó a hablar perfectamente. Y es por el hecho de que Dios hace los milagros perfectos. Dios nos hace los milagros a medias. Dios no deja nada por hacer, ¿no? Dios, cuando hace un milagro, queridos, Dios lo hace perfecto, de tal forma que su nombre es altamente glorificado. Ahora, ¿por qué gimió Jesús? Bueno, Jesús suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad. No era tanto por aquel hombre, porque él sabía
de que él iba a sanar a ese hombre. Él gimió por todos aquellos que estaban ahí, que todavía no habían entendido su misión en este mundo y se negaban a reconocerle como redentor del mundo. Así hay tanta gente hoy. Ahora bien, se enfrenta con los fariseos nuevamente y resulta ser que vinieron entonces estos fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para tentar. Y volvió a gemir Jesús. Dice que gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Así que los abandonó, montó en su barca y se fue. La pregunta es, ¿por qué Jesús no demostró su poder para convencer a estos escépticos? Hay mucha gente que piensa que si Dios hiciera un milagro, si Dios manifestara su poder de alguna forma, enviara un ángel, hiciera algo descomunal que la gente pudiera ver, la gente creería más en él. Mira, cuántos milagros Jesús hizo en su tiempo, cuánta gente sanó, cuántos muertos Jesús pudo haber resucitado. La Biblia no menciona mucho, pero sí pudo haber resucitado más. Juan dice en su evangelio, al final de su evangelio, que muchas cosas más hizo Jesús, de tal manera que si se fuera a escribir no bastaría en los libros que se escribieran. Así que me imagino que Jesús hizo tantos milagros y sin embargo ninguno de esos milagros pudo llevar a esa gente empedernida en sus pecados, en sus conceptos, en sus tradiciones a los pies de Jesús y ayudarles a reconocer a Jesús como el verdadero Redentor, el verdadero Mesías. No son las señales las que convierten. Hoy mismo están ocurriendo señales por todas partes. ¿Por qué? Porque Jesús dejó una línea de señales sobre los eventos que habrían de ocurrir antes del tiempo del fin, antes de que Jesús viniera. Y estamos viendo las señales por todas partes y la gente no cree en eso. La gente no acepta eso como evidencia de un Salvador que está pronto a llegar a este mundo. Por lo tanto, lo más importante, lo que sí convierte al alma es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, recibida por un corazón receptivo, un corazón libre de prejuicios, que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces esa palabra realmente puede permear la naturaleza humana, puede entrar como una semilla, brotar, dar fruto y finalmente la persona puede encontrar la salvación, tal como ha sido prometido. Ahora, Jesús quería que eso quedara como una enseñanza para los discípulos. Los discípulos olvidaron traer algo en la embarcación y Jesús le hizo una observación a partir de ello para llevarlos a la lección que quería que ellos grabaran en sus mentes. Nos dice el texto que habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, así que un pan para 13, bueno, era demasiado poco. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces Jesús se sintió mal por eso, se entristeció porque todavía no habían entendido. Y les dice, bueno, ¿y por qué ustedes piensan de esa manera? ¿No se acuerdan cuando alimenté 5,000 y cuántas cestas recogimos? Y cuando alimenté los 4,000 y cuántas cestas recogimos. ¿Por qué ustedes están pensando de esa forma? Entonces ellos llegaron a comprender que Jesús no se estaba refiriendo a la levadura en sí, sino que se estaba refiriendo a las enseñanzas y a las tradiciones de los fariseos. Si la justicia de ellos no era más alta que lo de los fariseos, difícilmente podrían entrar en el reino de los cielos. Tenemos que guardarnos también en el tiempo en que vivimos de muchas enseñanzas que andan por ahí, de muchos criterios humanos, conceptos humanos que se han mezclado en la predicación, en las enseñanzas, en los libros que se escriben. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que ir a la segura palabra profética, porque la palabra profética es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa es la que tenemos que seguir. Tenemos que obviar las tradiciones humanas, tenemos que obviar las cosas que se alejan de la palabra de Dios y sumergirnos en el texto sagrado, que es la única enseñanza que realmente produce fruto en nuestra vida y nos conduce por el camino de la vida eterna. Leo esta declaración a manera de conclusión. ¿Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? ¿Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo
y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Guárdate de todo tipo de pensamiento que pueda afectar tu vida espiritual. Sigue el consejo bíblico, sigue las palabras de Jesús. Estudia en tu Biblia y encuentra en ella el mensaje que Dios tiene para ti. Eso será indudablemente de vida eterna y será lo que realmente traerá bendición a tu vida y a la vida de los tuyos. Que Dios te guarde y nos vemos en la próxima, en mi deseo de oración.